Señor, eres tú el que ha inspirado tu palabra, eres tú el que la ha designado y escrito con una intención, un propósito, Señor, y que es mostrarnos tu obra, Dios. Mostrarnos lo que tú hiciste y cómo nosotros entonces respondemos a ella, y por eso queremos acudir a ella para poder adorarte, Dios, de la manera correcta. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a entenderla. Danos entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Danos luz. Ilumina, Señor, nuestra vida. Danos discernimiento, Señor, y para que podamos escuchar, estar atentos a tu palabra, expectantes a lo que tú vas a hablar a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hace más de 500 años, quizás ya muchos han escuchado esta versión, un joven alemán viajó a Roma, era un sacerdote, buscando acercarse a Dios. Había sido formado en el convento y desde pequeño con la idea de que uno se acerca a Dios a través de las buenas obras. Oraciones, penitencias y sufrimiento. De hecho, por eso también fue a meterse allí a ese convento. Así que cuando llegó a Roma, hizo lo que muchos peregrinos hacían, y era subir de rodillas a un lugar que se llama la Escala Santa. En latín no hay mucha diferencia en el español. Una escalera que, según la tradición católica, apostólica, romana, había subido Jesús cuando iba a juicio ante Poncio Pilato. Entonces lo que hacían era decirle que si subían de rodillas esta escalera santa, cada escalón recitar oraciones con la esperanza también de liberar a personas. En este caso él subía la escalera intentando, o con la esperanza de liberar el alma del abuelo del purgatorio. Y era este lugar que se inventaron justamente para generar también recursos. Pero al llegar al final, Lutero, que es este joven que estaba experimentando esto, después de todo el esfuerzo de subir arrodillado todas esas escaleras, al final algo retumbaba en su mente y él lo escribe, y era una pregunta: ¿quién sabe si esto es verdad? De todo este esfuerzo que yo estoy haciendo, ¿realmente es verdad? En este momento marcó la vida puntualmente de él y empezó a indagar, porque más se esforzaba nunca tendría paz, nunca tenía paz. Él se confesaba, hacía todo lo que finalmente le pedían, daba, y fue ese vacío que finalmente lo llevó a la escritura en Romanos, recordando también este pasaje de Habacuc, que el justo por la fe vivirá. Y claramente ya sabemos más o menos todo lo que ha pasado, aquel momento soberano que el Señor permitió en su vida. Pero es justamente, yo creo que es esa enseñanza que Jesús está haciendo acá miles de años antes a sus discípulos, enseñándoles que realmente la salvación nunca fue por obras, y no necesariamente somos aceptados por alguna obra. Y este pasaje que tenemos hoy en la mañana, Lucas 18, pueden abrir sus Biblias y comenzamos desde el verso 15, nos muestra aquella enseñanza justamente de lo que Lutero nunca tenía paz, y ninguno de nosotros vamos a tener paz, sino solamente en Cristo Jesús. El reino de Dios se ve marcado, y ustedes saben, son testigos de esto, llevamos ya 18 capítulos, más de 2 años, y una vez tras vez nos está repitiendo Lucas acerca del reino de Dios, y que este reino no se obtiene, no se sube como unas escaleras, arrodillado o caminando a Luján, para ganar algo, para ganar logros, para merecer por una conducta. De hecho, por el contrario, reprende y exhorta a quienes viven de esa manera, esperando hacer algo para ser aceptados. No se recibe. La palabra que se usa es hereda, y este pasaje lo vemos acá. Y esto es claramente solamente por gracia, solamente por gracia. Y hoy vemos cómo Jesús confronta esta falsa idea de que Dios nos acepta, o solo acepta a los mejores o a los bendecidos, a los que les va bien, a los más morales, a los exitosos. Eso no se trata el reino de esta manera. Así que, y nos muestra que el reino, nos muestra a quién le pertenece el reino, o aquella actitud que deben tener estas personas que se acercan al reino, cómo debe ser. Y claramente lo vemos acá, que es como niños. Así debe ser, como niños, que claman como estos ciegos marginados, necesitados, que se rinden
a Jesús y a este Jesús sufriente, a ese Jesús que va a la cruz. Así que vamos a empezar leyendo el verso 15, por lo menos, y vamos a leer un par de pasajes y que esto nos dé luz para poder seguir hablando acerca de este estudio que vamos a tener en la mañana de Dios. Dice la palabra de Dios, Lucas 18:15, y le traían aún los niños muy pequeños para que los tocara. Pero al ver esto, los discípulos lo reprendían. Mas Jesús, llamándolos a un lado, les dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibe el reino como un niño no entrará en él. Así que estamos viendo que definitivamente el reino, y no solamente el reino por una dinastía en sí, sino un lugar. Yo creo que hoy Lucas lo demarca de una manera más específicamente. Él es su reino y Él es el rey de este lugar. Y solamente vimos hace algunas semanas, meses, ya no me acuerdo, que realmente el único acceso a ese reino es Él, la llave es Él, no hay otra forma. Pero también es lo que le está diciendo esta mañana, nos está diciendo es que no solamente la forma en que entran es por medio de Él, sino que justamente es un regalo. Durante todo el verso, si ustedes quieren señalar la palabra que se repite, reino, pero también lo podemos ver como heredar el reino, entrar al reino, vida eterna, está hablando en realidad de esta ciudad celestial, ver el reino, seguir justamente al reino. Y vamos a ver en distintos pasajes, el 18, el 17, el 43, el 24, repite una y otra vez esta idea. Así que definitivamente la idea está enmarcando de quiénes van a poder heredar el reino, quiénes van a poder acceder o cómo es la forma de acceder al reino. Y podría decir una afirmación de Jesús en el verso 17, que la estamos viendo justamente que acabamos de terminar de leer, y una pregunta en el 18. Y yo creo que esto enmarca casi todo nuestro pasaje. Y vamos a estar viendo hasta el 43 en la mañana de hoy. Y la pregunta es, nadie va a poder ingresar a este reino si no lo hacen de esta manera. ¿Cómo? En este caso como niños. Y en el 18 vamos a ver otra pregunta de este personaje. Es, ¿qué debo hacer? Realmente es una mala pregunta porque ya le estaba diciendo cómo debería hacer. ¿Quién no entra a él? Así que definitivamente el Señor nos está diciendo que acceder al reino no es cuestión de logros humanos, sino de una fe humilde en el Rey crucificado. Y yo tengo una frase, tengo una palabra, como siempre, pueden tomar nota de esto, y creo que enmarca todo nuestro texto, y es que solo los que reconocen su necesidad y se rinden y siguen al Rey crucificado, y es muy intencional este crucificado porque justamente es este Rey sufriente que vamos a ver hoy, reciben entrada al reino. Solo los que reconocen su necesidad y se rinden y le siguen al Rey crucificado reciben entrada al reino. Y vamos a ver tres palabras, vamos a separar nuestro texto hoy de esta manera. Quiero que por ahí enmarque tres grupos. Y es que hemos recibido un regalo, pero ese regalo tiene un costo. Y esa es la segunda palabra. ¿Y cuál debe ser la respuesta de nosotros ante ese regalo? Y vamos a estar viendo cómo se ve esto en todos los textos. Tiene que ser en gratitud, definitivamente. Así que el primer punto, vemos cómo este regalo, el reino de Dios, porque es un regalo, se recibe y tiene que ser como los niños, humildemente, dependientemente. Las personas estaban trayendo bebés a Jesús, pero los discípulos estaban regañándolos, retándolos. Ahora, posiblemente en sus versiones dice niños, en otras dice bebés. Esto realmente teológicamente no implica mucho, pero yo creo que la intención de Lucas de poner una palabra específica que sí es bebés específicamente, ¿por qué es importante? Jesús como rabino, lo vemos más adelante que de hecho le llaman maestro bueno. Era reconocido como alguien, un maestro, y un rabino lo que hacía era bendecir a los niños, a los bebés, apenas nacían justamente. Entonces buscaban para que le impusieran las manos y bendijeran a los niños, como era una costumbre. Pero
Aunque esto no cambia mucho si son bebés o niños, en este caso es bebés la palabra, creo que Jesús lo está usando es porque definitivamente un bebé necesita ser llevado, necesita por sus propios medios, no puede hacerlo, no puede acercarse, tiene que ser llevado a esto. Nos muestra que es una persona sin logros, no por sus propios méritos, no es que va a tal lugar, una persona dependiente. Entonces, yo creo que la intención es muy específica de Jesús diciendo, tiene que ser, para entrar al reino, tienen que actuar como estas personas. ¿Cómo actúan? En dependencia absoluta. Así como están cargando a Upa, a mi bebé, lo llevan para cualquier parte, está dependiente justamente de esto. Ahora, si esto era tan normal, que de hecho llevaran a los bebés a bendecirlos de cierta manera por el rabino, ¿por qué se enoja tanto los discípulos? ¿Por qué lo reprenden de una manera enojada? Y de hecho muestra, esa palabra es bastante grosera, cómo le empieza a gritar, a echar a esta gente. Porque definitivamente los discípulos todavía no habían entendido de qué se trata el reino. Para ellos, en su cabeza, el reino sigue pensando en algo de ejército, algo fuerte, algo donde ellos quieren estar a la derecha y se están peleando por este dominio porque piensan que va a ser de esta manera. Pero definitivamente Dios obviamente tiene otro concepto y nosotros deberíamos tener otro concepto de lo que es el reino. Ya tenemos luz. Para ellos, para los discípulos, están retando, regañando a las personas que se acercan, justamente porque los bebés para ellos no califican. No es necesario en un ejército, de hecho es podríamos decir, un obstáculo, y no califican como dignos receptores de este momento, de esta etapa del reino que ellos tienen en su cabeza. De hecho, esto se repite. Si ustedes van, acompáñenme en el 39, 18:39, para que veamos la misma idea. Dice, y los que iban delante lo reprendían también. Puede ser que había parte de los discípulos o otras personas. ¿A quién están reprendiendo? Un ciego que estaba en el camino. Un ciego, un niño. Para una guerra es totalmente un obstáculo y ellos lo veían como algo negativo porque no hace parte de la agenda de lo que el Señor está por hacer, pero era totalmente equivocado realmente. Ellos actuaban como si supieran qué es digno y qué no es digno de acercarse al Señor. Tanto los niños como los ciegos fueron tratados como indignos de la atención. Ahora no es el tiempo. Estamos en algo mucho más importante. Estamos acercándonos a Jerusalén. Ellos no entienden de qué se trata todo esto, pero yo creo que la clave de todo lo que tenemos acá es que como Jesús le está diciendo quiénes van a poder heredar, a recibir este reino. Y la palabra literalmente es recibir, y yo quiero que piensen en esta palabra, la resalten, la busquen después si quieren, porque no es algo que se gana, no es algo que se conquista. Lo que Jesús le está diciendo específicamente a ellos es esto, es algo que se recibe con manos vacías, en dependencia de Dios. Y por eso usa bebés. No tienen una posición, no tienen logros, no tienen mérito. Y justamente el Señor dice, tienen que actuar como uno de estos. Alguien que va con manos vacías, en dependencia, en confianza absoluta. Entonces ellos, ninguno que no sea como ellos, va a recibir justamente el reino. Y esto no es algo realmente nuevo. Miremos el 16. Más Jesús llamándolos a un lado, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Y el 17 dice la misma verdad. En verdad os digo que no recibe el reino de Dios, el que no recibe como un niño, no va a entrar a él. La actitud entonces de este regalo inmerecido definitivamente tiene que ser como un niño, dependiente. La entrada al reino no es para aquellos que acumulan, para aquellos que ya hayan vivido una vida perfecta. De hecho, es por gracia. A pesar de nosotros es que el Señor nos salva. Y ese es el gran misterio que nosotros estamos cantando. Aquellos que no descansan ni confían en sus logros, de sus años, de sus estudios, de sus tantos títulos que tiene, de su moralidad destacada. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Sino que se rinden, confían como un niño indefenso. Aquellos que siguen subiendo escaleras muchas veces, queriendo buscar por medio de un logro, por medio de una obra,
de que nosotros hagamos algo para ser salvados, lastimosamente siguen cargando. Y yo cuando llegué y entendí las doctrinas de la gracia, el evangelio en realidad fue como esa carga que en el libro de Peregrino aparece, ¿no? Ese bulto que estaba arriba y de repente cae como ese peso. No depende de nosotros, es un regalo del Señor. Cuando vamos a la cruz y descansamos en Él, justamente los logros, la reputación, la moralidad, todo eso cae porque es un regalo. La institución de Calvino en su libro La Institución dice: Dios no recibe al que se esfuerza por alcanzar el cielo, sino al que sabe que no puede subir ni un solo peldaño sin Él. Nosotros estamos en dependencia, hermanos, absoluta de Él. No podemos alcanzar gracia, porque la gracia no se alcanza, la gracia se recibe. La gracia es un don de Dios, sino que confiamos en Dios, en sus méritos, y justamente recibimos la gracia de Dios como un niño. Entonces el reino no se recibe, o no vamos a recibir el reino, sino vivimos o actuamos realmente como un niño, dependientes del Señor, humildemente dependientes. Así que esa es la primera idea. Tenemos este regalo de Dios, pero este regalo no es simplemente gratuito. No porque sea gratis para nosotros no quiere decir que no tuvo un costo, y no solamente un costo de recibir, sino bueno, qué hacemos a la luz de este regalo que el Señor nos ha dado. Así que vamos a continuar leyendo el pasaje que tenemos y leemos desde el 18, verso 18, Lucas 18. Y cierto hombre prominente preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. ¿Tú sabes los mandamientos? No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Jesús le dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque no es fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió: lo que es lo imposible para los hombres es posible para Dios. Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios. Continuamos pensando en esta idea, en este hilo, y sigue hablando del reino, sigue hablando de cómo acceder, y la pregunta en realidad incorrecta de esta persona, posiblemente un discípulo que lo ha estado siguiendo por algún tiempo: ¿qué haré entonces para heredar la vida eterna? Parece ser que es un líder, era prominente, alguien sumamente rico, bendecido moralmente, religiosamente, por justamente la respuesta que da y las preguntas que le hace Jesús. Y él cree, por su pregunta, es que el reino puede ganarse con algún esfuerzo, por alguna recompensa. Pero heredar, justamente la palabra que tenemos acá, implica algo que recibo, ¿no? Ya hablamos de este regalo, por eso asentamos esta base. Es algo que es por gracia, simplemente por pertenencia, no por mérito. Y literalmente en el griego aparece, suena muy, muy raro, pero literalmente es: ¿qué haciendo heredaré? O sea, quiere heredar por hacer algo. Esto realmente para el idioma y mirando el texto y para la lógica es un absurdo, ¿no? No puedo hacer algo que ya el Señor me ha regalado, ¿no? Porque justamente el reino, la gracia de Dios ha sido entregada, no por una obra, pero Él todavía tiene por ahí eso legalista, justamente diciendo: quiero asegurar mi lugar por algo tengo que hacer, justamente. Es absurdo. Justamente Jesús no lo contradice por ahora, sino que le sigue la línea, no le contradice su error, no solamente grosso error teológico, sino que le sigue el juego, y es para exponer realmente su falsa confianza en lo que él está haciendo.
porque empieza a mencionar los mandamientos y él le dice, ¿has cumplido esto, esto y esto y esto? Y él dice, sí, casilla llena, todo esto, desde mi juventud, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Pero entonces Jesús va como un cirujano, en realidad, y va a su verdadero ídolo, va a aquello que realmente él no ha podido o dejar o pensar o quizás ni siquiera lo ha visto. Y en el verso 22, como lo vemos acá, y él le dice, una cosa aún te falta. Su problema no es su teología, errada teología. Su problema no es tampoco la riqueza en sí. Créanme que aquí el Señor no está diciendo que los ricos no van, ningún rico va a ir al cielo. El problema es que su corazón era esclavo de otras cosas en su vida. Otros dioses, otros reyes están gobernando y están sentados allí en su corazón. Y la pregunta es equivocada, ¿qué debo hacer? No, definitivamente el Señor no le responde con una respuesta teológica. Él está apuntando al corazón y dice, no solamente no tenés nada que hacer para que Dios te acepte, sino que Él está confrontando algo realmente en su corazón. Y Él le dice, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme, ven, sígueme. Es un llamado que el Señor le hace. Y el Señor va al corazón, a la pregunta adecuada, mete el dedo en realidad en la llaga, aquello que en el seguimiento no era el problema era dejar las cosas detrás. ¿Qué le impide a este hombre justamente seguirlo completamente? Él omite quizás un mandamiento que es la codicia. Él no lo piensa de esa manera, pero él en realidad todavía está depositando su confianza en su dinero, en sus posesiones. El texto es muy triste, porque literalmente él dice que se fue triste. Él dice, yo quiero, no sabemos qué pasó, pero él se fue triste en su corazón porque él decía, no, evidentemente no se desarraigó de aquellas cosas que su corazón todavía estaba dominando. Y posiblemente eso nos pasa a muchos de nosotros, que uno dice, yo quiero seguir el llamado, yo lo entiendo, pero todavía no. Y estamos tristes porque finalmente no queremos abandonar justamente todo por seguir a Jesús. Y el Señor dice claramente, radicalmente, yo no quiero la mitad, yo quiero todo realmente. Si tu corazón está depositado, en este caso para Él las riquezas, para cada uno de nosotros podemos ponerle ahí la casilla que ocupe en cada uno de nuestros corazones. Como este grupo decía en una canción, yo quiero todo tu amor, no tu mezquina mitad. El problema no era la riqueza, sino su corazón. Su corazón estaba gobernando otra cosa, sus posesiones, y el Señor estaba diciendo acá específicamente, dejar padre, madre, dejar los ídolos de corazón. Lucas, eso ya nos había dicho en Lucas 16, yo lo quiero leer en favor de usted, Lucas 16, 13. Ningún siervo, ¿recuerdan ese pasaje? Puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a dos señores, o a mí o a las riquezas. Entonces, definitivamente entendimos también en este pasaje que no radica en tener o no tener, porque nosotros podemos amar las riquezas no teniendo un solo peso, envidiando, y tranquilamente estaba depositando en nuestro corazón y trabajamos para imitar. Entonces es lo que hay en nuestro corazón, no lo que tenemos en nuestros bolsillos principalmente. Y lo que finalmente el Señor está diciendo, yo quiero todo realmente. El hecho de decir aborrecer a padre, madre, hermano, porque aquí la lista se agranda un poco más a la de 16. El capítulo 16 dice, deja casa, mujer, padres, hijos, se va un poco más a la familia. Y él dice, no, si no me aman verdaderamente, va a despreciarme. O sea, si estás conmigo o estás contra mí. Y claramente yo creo que la imagen acá, como lo habíamos explicado hace un tiempo, aborrecer no significa matarlo, nunca más hablarle, sino de amar menos que el Señor diciendo, vos posiblemente me amás menos y en todo caso no me amás, ¿no? Porque estás poniendo a otras cosas, posiblemente la casa, la mujer, los hijos. Yo tengo que estar en el primer lugar y por ende confía. Entonces la imagen de nadie puede seguirme realmente si todavía está confiando en sus propias obras o en lo que finalmente este mundo le está ofreciendo, que Él es el Señor el que lo da. El dinero, dice John Piper, lo escuchamos hace unas semanas, es un gran sirviente.
nos es útil. Y piensa en cualquier cosa que nos ayuda, pero es un terrible amo. Es un terrible amo. Cuando el dinero está sobre cualquier cosa que nosotros hacemos, las cosas nos deberían ayudar, no nosotros servirle a ellas. Y de repente estamos más de 50 horas en la semana trabajando por cosas que se van a esfumar y no invirtiendo en cosas que tienen que ver con la vida eterna realmente. Así que si nos sirven, gloria a Dios, y demos gloria a Dios con eso. Pero cuando ya de repente se convierte en nuestro amo y dejo de hacer cosas justamente por seguir la línea de este mundo, finalmente no estamos dando la gloria a Dios y Jesús no está realmente en el trono como rey gobernando. Un autor dice, el cristianismo barato, sin cruz, sin renuncia, no es un cristianismo. No se puede servir a Cristo a medias. Él demanda todo o nada. Y eso es lo que Jesús está diciendo radicalmente. Después de que este joven se va triste, Jesús le dice, esto no es un compromiso ligero. Porque ante la pregunta de este hombre yéndose, imagínense en la imagen, aquella persona, todos mirándolo, porque uno decía, ese es el modelo, una persona que ama a su padre, ha cumplido todos los mandamientos, es rico, es bendecido, porque la idea de hecho de tener un bienestar era que alguien era bendecido, estaba Dios ayudándolo. Y ven a este hombre alejarse y la gente se queda como pensando. Entonces, miren el verso 26, ¿quién puede ser salvo? Si este es el modelo, el ciudadano ilustre, no va a poder ingresar, entonces ¿quién va a poder ser salvo? Y esto no es una pregunta indirecta o una indirecta que le hacen a otros. Realmente estos hombres están con una crisis en su cabeza diciendo, si esta persona, este modelo de virtud parecía ser bendecido, obediente, exitoso, no entra, entonces ¿quién va a poder hacer? ¿Quién va a poder hacerlo? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Esta pregunta ya fue respuesta o no? Con el pasaje que vimos anterior. Definitivamente. No se trata de quién entra, sino cómo en realidad entra. Cómo está, no es qué está haciendo, sino qué hizo el Señor. Y no solamente el Señor le da más peso, nosotros lo acabamos o vamos a leerlo más adelante también, ante esta pregunta, entonces, ¿quién podrá? Porque definitivamente por los medios humanos, nuestros corazones todavía están depositando confianza en otras cosas. Y cada uno de los que dijo ¿quién podrá? Es porque sabía que en su corazón quizás no eran las riquezas, quizás era su hijo, quizás era su esposo, su trabajo y otras cosas. Y yo no puedo seguir completamente a Jesús. Pero lo que dice Jesús, una respuesta que nos da esperanza para cada uno de nosotros. Y es el verso 27. Acompáñeme por favor lo que está diciendo. El Señor sabe que es imposible sin Él, ¿no? Pero Él dice, lo que es imposible para los hombres, Él entiende que sus obras no sirven, es posible para Dios. Jesús revela la naturaleza de la salvación de este regalo, lo que solo Dios puede hacer. Y definitivamente tiene un costo para que esto pueda ser posible. Y sigamos leyendo el verso 31. Tomó aparte, después de esta pregunta, a los 12 y les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotes le matarán y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendían, dice este pasaje que tenemos acá. Ahora, ¿qué base, qué respuesta le está dando Jesús a los discípulos que hicieron esa pregunta? Entonces, ¿quién puede? Y el Señor está diciendo, ustedes no pueden. Eso ya lo dejamos claro. Tienen que venir con dependencia como niños. Pero lo que ustedes no pueden hacer, y yo creo que aquí está como esta bisagra de lo que el Señor está queriendo decirles a sus discípulos, yo lo voy a hacer. Y se lo voy a decir por tercera vez, porque esta es la tercera vez que el Señor le está anunciando la muerte, el camino a Jerusalén. Y le está diciendo otra vez, miren el verso 31, mire, ¿estamos yendo a dónde?
a Jerusalén. Yo ya les he dicho 2 veces que va a pasar en Jerusalén, pero esta vez lo amplía un poco más. Todo lo que está escrito en los profetas acerca del Hijo del Hombre, acerca del Mesías, verso 31. Así que la única puerta, la única forma, el único medio de poder heredar el reino, no es qué debo hacer, esa es la pregunta incorrecta, es quiénes heredarán, bueno, de esta forma, pero aquellos que confían justamente en este Cristo sufriente. ¿Cuál es la diferencia entre los otros 2 anuncios? Yo creo que este tercer anuncio de Jesús a sus discípulos es un poco más detallado. Y si ustedes miran, podríamos agruparlo, lo entregan a gentiles, burlas, ultrajes, escupitajos, azotes, muerte y resurrección. Yo creo que nos está mostrando un aspecto del Evangelio que tiene que ver con el sufrimiento. Y lo que Él está diciendo a sus discípulos, nadie puede seguirme, sino como justamente yo estoy entregando mi vida. En esta pasión, como vimos hace poco en la pasión se refiere a este tiempo de sufrimiento de Jesús, y que esto lo estoy haciendo es para que sea posible que ustedes puedan seguir, para que cada uno de nosotros estemos acá siguiendo a Cristo Jesús, a este Cristo crucificado. Así que si pensamos en la idea principal que estamos viendo, pensemos en que solo realmente los que reconocen su necesidad, se rinden y le siguen a este Rey crucificado, reciben entrada al reino. Yo creo que es sumamente importante que prestemos toda nuestra atención a este pasaje porque parece algo cotidiano, pero créanme que no es así, porque si ustedes miran el verso 34, ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto, no entendían. ¿Cuántas veces le había dicho ya? Un montón de veces, posiblemente en el Evangelio de Lucas 2 veces. ¿Por qué? Porque olvidamos el Evangelio, hermanos. Olvidamos lo que el Señor está por hacer o haciendo en nuestra vida. Y Él nos da esa base de decir, ¿cómo podrá ayudarnos el Señor a enfrentar esto? Que dice, es imposible. Pero bueno, para Dios es posible y por medio de la obra de Cristo, entonces nosotros podemos entender esto. A ellos no le caía la ficha, no entendieron nada. Les estaba encubierto, aparece esa palabra. Para ellos el reino seguía entendiéndolo de otra manera. Y posiblemente muchos de nosotros y realmente muchas iglesias piensan de esa manera todavía. Como heredar, simplemente ser bendecidos es un fruto de ser un fiel seguidor de Jesús. Pero posiblemente el sufrimiento haga parte de este propósito de Dios. Así que finalmente lo que pedimos a Dios es que nos dé luz, nos dé entendimiento de que le sigamos realmente con todo nuestro corazón. Esto es importante, yo creo que también el aspecto del Evangelio que el Señor está queriendo transmitir esta mañana a nosotros. Quiero que me presten toda su atención también, porque si bien somos una iglesia que hemos enseñado esto por años y años y años, una iglesia reformada, y entendemos que la salvación por obras es incompatible con la gracia del Señor. Es como justamente lo que el joven rico le estaba diciendo, el hombre rico, ¿qué tengo que dar para ganar? Ya está, ¿no? Entendemos que es incompatible, incluso por una definición teológica. Es un don inmerecido. Pero muchas veces nosotros podemos actuar de esa manera, sin decirlo de esa manera para nuestra salvación, sino viendo justamente la actitud de nuestros hermanos o en la obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, podemos negar la obra de Cristo, negar la suficiencia de la obra de la obra de Cristo, y esto contradice justamente el testimonio que el Señor nos está dando acá. La salvación es completamente una obra del Señor. En Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este joven rico, vos y yo también, tenemos la tentación a gloriarnos de algo. Y este joven puede decir, yo logré esta salvación porque yo he cumplido esto, esto y esto y esto. Y somos ladrones de gloria. Me gusta esa palabra porque muchas veces la gloria le pertenece al Señor, pero nosotros a veces nos llevamos algo de esa gloria. Muchas veces lo repetimos el Evangelio de memoria, pero olvidamos de que ha sido por un regalo del Señor. Respondemos qué es el Evangelio en una encuesta, de memoria, en una oración,
Pero nos olvidamos, hermanos, de que nosotros no somos salvos porque creemos simplemente en el Evangelio. No quiero que me tiren una piedra acá. Creemos en el Evangelio porque somos salvos. O sea, no llegamos al Evangelio porque entendimos algo teológicamente. Nosotros no lo íbamos a entender si el Señor no nos daba luz. Ahora, nosotros creemos en el Evangelio porque somos salvos y el Señor nos está, porque es un don, porque el Señor nos está regalando, no es un mérito. R.C. Sproul dice, agregar a nuestras obras a la gracia, es decir, que la cruz no es suficiente. Y esto lo podemos ver en otro tiempo. Yo entiendo, muchas personas decían, la salvación no es por obras, pero ¿qué tengo que hacer? Tiene que haber así sea un 0.2% del 99% que el Señor hace. No, la salvación en sí, la salvación es solamente por gracia. Yo no puedo agregar absolutamente nada de esto. Y lo podemos hacer aún siendo una iglesia reformada en nuestro día a día, en nuestro entendimiento, porque somos bien críticos, la verdad. Eso pasa. Medir la madurez espiritual simplemente por las reglas externas de otros. Y decir, aquel no está viviendo como el joven rico, entonces definitivamente este no es salvo. Yo no lo sé. Damos fe de una, justamente de obras, ¿no? Perdón, de un fruto específicamente de las personas. Y juzgamos a veces la espiritualidad de una persona en vez de juzgar el fruto del Espíritu, que esto es más obvio, simplemente de una conducta de alguna persona. Y yo creo que lo que nos pasa o nos puede pasar es que confundimos la santificación con la salvación. La salvación, hermanos, es solamente por gracia, pero definitivamente sí tenemos que hacer algo. Pero cuando ya estamos, el Señor Efesios, si continuamos Efesios, Él dice, fuimos destinados a buenas obras. Y estamos viendo el pasaje de Santiago para recordar esta verdad, de que una fe que el Señor nos ha dado sin obras, definitivamente es muerte y es posible que no hemos recibido esta gracia. Tim Keller, en un libro de Gálatas para ti, él dice, decimos que somos salvos por gracia, pero vivimos como si Dios aceptara sus obras. Eso es volver al legalismo con otro nombre. Y eso es lo que puede pasar a veces en nuestra vida, que nosotros nos sentimos a veces aceptados más ante Dios porque hacemos o dejamos de hacer o no nos aceptamos. Así que quiero hacer preguntas muy prácticas ahora para cada uno de nosotros. Hermanos, obedezco, ustedes obedecen, yo obedezco, todos obedecemos. ¿Para que Dios me ame más? ¿O porque Dios ya me amó perfectamente en Cristo? Pregunta, ¿en qué momento me siento más aceptado? No solamente por Dios, a veces por los hermanos. Cuando oro, leo la Biblia o cuando fracaso y me acerco en arrepentimiento. ¿Cuál semana de su vida es más aparentemente libre? Cuando ustedes toda la mañana de repente ganaron muchas batallas con su pecado, hicieron todos los devocionales, entonces ya me puedo acercar al Señor con manos santas y decirle, realmente me lo merezco, o cuando estoy luchando en la semana, cayendo, somos igual de aceptos ante el Señor. De hecho, necesitamos acercarnos más al Señor en estos momentos de lucha. ¿Cuándo soy más amado? Cuando aparento tener todo en orden, cuando el domingo todos estamos bien bañaditos, lindos, o cuando confieso mis luchas y en la semana me acerco a un hermano a decir, fallé en esto y en esto, necesito tu ayuda como parte de la iglesia. A veces pensamos que nos sentimos más aceptos cuando esta persona es intachable. Uno dice, qué bendición, este está casi en el tercer cielo, pero la verdad es que no somos perfectos, ninguno de nosotros. Necesitamos ayudarnos a reconocer esas verdades. ¿Cómo reacciono, pensando en nosotros también, cuando otro tropieza, cae? ¿Reaccionamos con gracia o con una exigencia de decir tiene que cambiar esa conducta inmediatamente? Eso está reflejando realmente la visión del evangelio que nosotros tenemos, y no es un evangelio de gracia. El Señor ha tenido gracia con nosotros deberíamos actuar de igual manera, ¿no? Así que posiblemente o no has entendido el evangelio, no has experimentado gracia porque no la estás dando. El Señor nos amó, nosotros amamos, dice Juan, porque el Señor nos ha amado primero. Es un reflejo de lo que el Señor ha hecho, el perdón, la gracia
y cambiaron las cosas. Así que para terminar, yo creo que pensemos, hubo un regalo, hay un costo, y el reino se accede por el sacrificio de Cristo, pero sí requiere dejarlo todo justamente para ese rey. Es lo que el Señor está pidiendo de una manera sumamente radical. Pero hay una respuesta, hermanos. Hay una respuesta a la luz de este regalo y este evangelio. Y es de gratitud. Debería ser de gratitud. El que ha recibido el reino y lo sigue realmente lo tiene que seguir con gozo y alabanza a nuestro Dios. Leamos la última parte que estuvimos leyendo hoy en la lectura pública de nuestro pasaje. Desde el verso 35, Lucas 18, 35. Y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se le trajera. Y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Y él le dijo: Señor, que recobre la vista. Entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y le seguían glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Yo quiero concluir simplemente con este pasaje. Es un relato verídico, real, pero Lucas lo mete de una manera intencional en nuestro texto. Y si continuamos con el pasaje de Efesios 2:8, si bien lo recibimos por gracia, pero el Señor, como también en Santiago, nos dice que no es por obras nuestras, pero sí para obras. Lo que está haciendo simplemente este hombre es todo lo que no están haciendo tanto los discípulos como el joven rico. Esto es como un espejo, en realidad, del joven rico y los discípulos. Y nos muestra el ejemplo de cómo deberíamos acercarnos al reino, como los niños, justamente. A él lo traen, pero la respuesta de cada grupo da mucho que desear, y la respuesta de este hombre en realidad nos debe confrontar. ¿Cómo debemos responder nosotros ante la gracia, ante este regalo costoso de nuestro Dios, ante la gracia del suficiente Salvador? Mientras el joven rico corre a Jesús con la confianza en sí mismo, en lo que él ha hecho, lo tiene todo, es un tipazo, podríamos decir. Quiere heredar, pero no está dispuesto a soltar nada. Su corazón estaba lejos y él se va triste, llorando. El ciego clama desde la sombra, nadie lo conoce. Nadie lo distingue porque justamente es alguien que está marginado al camino, posiblemente fuera, estaban acercándose, ahorita no lo sé bien, pero estaba excluido, era una persona sin valor, sin mérito, pero clama con fe, grita con fe, y no grita cualquier cosa, una declaración muy fuerte, porque reconoce que él es el Mesías, el hijo de David prometido, y lo que reconoce es que él no merece, pero él dice: ten misericordia de mí. Los discípulos no entendieron. Repetidas veces le estaba diciendo el Señor, ellos le estaba enseñando, pasando tiempo con él, estaban cerca, lo oyen, pero no comprenden. Y este hombre apenas escuchó quién era, sale gritando. El ciego reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo de David. Y él lo veía con toda claridad, espiritualmente, siendo ciego. Para algunos es un maestro, le dice maestro bueno, un curandero. Posiblemente hemos visto todo esto, pero para el ciego, para esta persona, lo reconoce como el verdadero Mesías. No solamente como un profeta más que había venido, sino lo reconoce como el rey prometido, el rey. Así que pensemos, hermanos, todo lo que está mal hecho, este personaje lo hace bien. Y esto es también por gracia. No es porque también era alguien que había cumplido todo. De hecho, nada. Estaba marginado. Posiblemente la gente lo veía como alguien no bendecido. Dios no lo acompañaba. De hecho, estaba ciego, parece ser. Estaba mendigando, no podía trabajar. Pero él reconoce que necesita del Señor. Actúa como un niño, justamente. Lo acercan, reconoce que no puede hacer nada sin él. Él reconoce su necesidad y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Rendirnos entonces y seguirlo.
Porque no solamente queda ahí, el joven se va triste, pero ¿qué hace el ciego, hermanos? Le sigue. ¿Y cómo le sigue? Miren el pasaje. Lo sigue triste, lo sigue gozoso. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener justamente. Jesús no dice, y es muy interesante, por ahí en mi versión y en algunas aparece como sanado, pero tu obediencia te ha salvado. No dice eso. Él dice, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Aparece la misma frase. La salvación no es para los que tienen un historial limpio, sino para los que claman y decir, Jesús, ten misericordia de mí. Para los que se reconocen necesitados, los que entendemos de que no podemos hacer nada. Como Calvino decía, no solamente los que suben el escalón, sino los que saben que no podemos subir ni siquiera al siguiente. No podemos respirar mañana ni hoy si el Señor no nos da su gracia para poder hacerlo. Los que lloran y se arrepienten y confiesan su pecado. Así que mientras este rico se fue llorando triste, no por no seguir a Jesús, sino porque le estaban tocando su ídolo, este ciego, que ya no es ciego, le sigue y está gozoso y le sigue glorificando. Así que su respuesta, no solamente eso, sino que testificó. ¿Cómo termina el pasaje? Cumpliendo justamente lo que el Señor nos pide que hagamos, que expandamos este reino. Todos daban gloria a Dios, dieron gloria a Dios por lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Así que pidámosle al Señor que realmente nos ayude a poder vivir una vida de gratitud a lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y realmente le podamos servir gozosamente, no simplemente como estando frustrados de todo lo que hacemos o no hacemos, confiando en la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, declaramos en la última canción que tú reinarás por siempre y esto es una verdad, esto no va a cambiar. Y estamos agradecidos de que vamos a reinar es contigo y esto es glorioso para nosotros. Pero que no sea una frase a futuro, Señor, sino que realmente tú puedas reinar en nuestras vidas, Señor, completamente. Que nos ayude, Señor, a alejar, a abandonar, a destruir aquellos ídolos en nuestros corazones que todavía, Señor, están impidiendo de que te sirvamos completamente, Dios. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a seguirte con gozo, Señor, en medio de la adversidad, en medio de cualquier cosa que pueda pasar. Tú lo vales, Señor. Queremos desgastar nuestra vida en ti, Señor, Padre Santo. Te damos infinitas gracias, Señor, por lo que has hecho. No queremos olvidar el Evangelio, Señor. No queremos recordar a aquel siervo sufriente que ha sido entregado por nosotros y que por medio de eso, que es imposible para nosotros, tú hiciste posible una justicia, Señor. Y como cantábamos y orábamos en el Salmo 24, ¿quién entonces puede subir al monte santo? Solamente aquellos que confían en tu obra justa. Te damos gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, Señor. Así como lo hiciste con este ciego, Señor. Gracias por esta fe que no ha sido por medio nuestro, sino por tu gracia, Señor. Te damos infinitas gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Amén.